Me gustaría que me cuentes en este panorama dónde estabas vos, cómo te ubicabas vos en esta historia que me hiciste. Bueno, yo era docente de esta facultad, de la Facultad de Ingeniería, profesor titular acá. En esa época yo era ya bastante, no sé, eh, tenía algunas responsabilidades. Por ejemplo, en esa época fui director de este instituto, fui consejero de la Facultad de Ingeniería, fui miembro de la Comisión Central de Dedicación Total, es decir, que tenía algunas responsabilidades centrales. Pero era un docente. Había llegado al país en el año 94, después de estudiar en Francia un doctorado, y además yo no nací en el Uruguay, ¿no? Yo nacido en Estados Unidos y criado en Cuba, donde hice mi carrera, y después en Francia, donde hice el doctorado. Así que yo aterricé en el 94 y después, bueno, fui docente acá. Esa es la situación en que estaba. En el año 2006 Arocena es electo. En esa elección yo no tomé partido por ninguno de los dos, por Adaro Unidea, ni por Arocena, ni por Marcarián. Estaba claramente cercano a ellos dos, que de alguna forma eran el relevo, era la renovación respecto a cómo venía la universidad. Pero, para decirlo claro, a Arocena no lo conocía, a Marcarián lo conocía de acá, de facultad. Bueno, Arocena de matemática. Sí, pero en esa época ya hacía muchos años que él tiene un doctorado en matemáticas y otro en ciencias sociales. Y hacía muchos años que trabajaba en la Facultad de Ciencias Sociales como profesor de ciencia y desarrollo. Así que en el 2007, además en el 2005 yo me fui de sabático a Estados Unidos. Estuve un año en Minnesota, Minneapolis, la Universidad de Minnesota. Y cuando volví, habían sido las elecciones. Así que llegué y había un nuevo rector. Y unos meses después, para mi sorpresa, un día yo estaba comiendo en mi casa, llamó por teléfono a Arocena y me propuso ser prorector de investigación. Lo cual fue realmente es interesante porque después nos hemos hecho grandes amigos y yo he aprendido a conocerlo y a respetarlo. Creo que es uno de los rectores más grandes que hemos tenido, de los pensadores más profundos que tiene el país, y fui muy cercano a él, tan cercano que quizás mucha gente me veía como uno de los colaboradores más cercanos de su rectorado, y sin embargo cuando me llamó no lo conocía. Es bastante interesante como historia. Pero sí te conocía a vos seguramente. Bueno, seguramente si me llamó me conocía quizás de oída, o alguien le habría hablado, no sé, nunca le pregunté cómo me conoció. En todo caso me propuso asumir la responsabilidad de prorector de investigación. La universidad tiene 4 prorectorados: investigación, enseñanza, extensión y gestión. Y bueno, yo lo pensé un poquito, acepté esa tarea, y a partir de ahí me sumé a la aventura de ese programa transformador que Arocena lanzó, que llamamos en ese momento la segunda reforma universitaria, quizás ambicioso, con un poco de ambición, pero en el sentido de que era un proyecto casi refundador, digamos. Se propone incluso la reforma de la ley orgánica. Y sería para otra charla, ¿no? Porque es muy largo hablar de eso, pero tiene varios ejes, incluyendo en un punto muy importante, digamos que democratizar el conocimiento en todos sus aspectos. Democratizar el conocimiento se puede declinar de muchas maneras, pero en particular, para ir rápidamente a lo del interior, claramente el trabajo en el interior era un trabajo de democratización del conocimiento, de que más personas en el país tuvieran acceso, ahora vamos a ver cómo, al conocimiento avanzado. No solamente haciendo carrera, no solamente pudiendo acceder a la universidad, sino también porque la presencia de la universidad en el lugar permitiera derramar, mediante la extensión, mediante la investigación, mediante convenios, mediante lo que fuera, conocimiento avanzado aportando al desarrollo de las comunidades, de las localidades, etc., ¿verdad? También en el área de la investigación, que es donde me tocaba a mí trabajar al principio, sobre todo, queríamos derribar barreras entre la universidad y la sociedad. Creamos varios programas de vinculación de la investigación por ejemplo, con ANCAP, con el PIT-CNT, por ejemplo, programas donde ellos planteaban problemas y nosotros buscábamos en la universidad quién podía
hacer proyectos para tratar de resolver esos problemas identificados por el PIT-CNT, por ANCAP, etc. El programa de investigación orientado a la inclusión social, que identificaba problemas sociales y después buscaba proyectos de toda la universidad. El centro interdisciplinario, que romper la frontera entre facultades y generar espacios interdisciplinarios que abordaran problemáticas X. Una reforma del plan de estudio, de todos los planes de estudio, una ordenanza de estudios de grado que permitiera pasar de las carreras tubulares a un sistema de crédito flexible donde los estudiantes pudieran circular con carreras que no estuvieran asociadas a una facultad, sino que pudieran crearse carreras nuevas. Bueno, es un programa de transformación muy ambicioso que incluía, como acabo de mencionar, muchas cosas. Cambiar el estatuto de personal docente para que en vez de pensar en el docente como un docente, por ejemplo, que enseñe, o un docente que investigue, un docente con una actividad integral, que incluya la investigación, la enseñanza y la extensión como parte de una tarea integral de la función docente. En fin, muchísimas cosas. Yo trabajé en el proyecto de investigación durante los 8 años, durante todo el tiempo, porque Arocena fue reelecto una vez, entonces fueron 8 años. Pero en el caso, un poco tiempo después, a fin del 2008, asumí una segunda responsabilidad que fue esta del programa de desarrollo interior. O sea que yo tenía las dos tareas, digamos. ¿Y en qué consistió esa idea, no? Lo primero, una de las cosas que hay que entender es que la universidad, uno de los ejes que nosotros planteamos en ese momento era construir un sistema nacional de educación pública. En Uruguay existe la ANEP, por un lado, que es la Administración Nacional de Educación Pública, que incluye primaria, secundaria, UTU y formación docente, y por otro lado la universidad. Esas son las dos grandes instituciones autónomas, la universidad verdaderamente más autónoma, la ANEP claramente con un control político, pero legalmente autónomas, responsables de dos aspectos de la educación. Y son dos entidades que durante demasiados años no han dialogado suficientemente. Y uno de los problemas que tiene el país, que es la necesidad de aumentar enormemente el número de gente con formación avanzada. Cuando decimos formación avanzada queremos decir no solamente que terminen por lo menos la enseñanza media, sino además que hagan alguna otra formación. Para dar algunos números, en el Uruguay nacen cada año unos 48.000 niños. Y esa es una cifra estable desde hace muchísimos años. 46, 48.000 niños. Vamos a redondear en 50.000 niños. De esa clase de edad, para que un país pueda pensarse en términos de desarrollo, habría que imaginar que más de la mitad, cuando tengan 20 y algo, hayan terminado alguna formación postsecundaria. Y estoy incluyendo formaciones terciarias, como puede ser una UTU superior, digamos, formación docente, enseñanza universitaria privada, pública, alguna formación postsecundaria terminada. En el Uruguay hoy, más grave era la situación cuando tomamos esto en el 2008, 2007. Estaba en el orden de 8.000 personas por año las que terminaban, sumando todo, 7-8.000 personas por año. Es decir, mucho menos que el 20% de la clase de edad de cada generación que nace tiene la esperanza de terminar una formación postsecundaria, ¿tá? Lo cual es un drama nacional. O sea, yo hablaba de la visión de Amartya Sen de lo que es el desarrollo. Está clarísimo que ninguna visión de desarrollo es posible con esa cifra, ¿verdad? Entonces, el problema principal del país en términos de educación, sin duda, es que como nación logremos en un plazo que deberá demorar unos cuantos años, al menos logremos multiplicar por 2 o 3 esa cifra.